hablando de vete a las fuentes, hoy es un cumpleaños importante. Ahorita que dijo Dora Díaz, váyanse a las fuentes. Eso del caso que reportábamos, creo que el primero en reportarlo, en documentarlo, no me acuerdo, Lab, ¿cómo se llaman esos de Lab? Que son investigadores, reporteros investigadores. Ay, ahora me acuerdo. Lab no sé qué. Y lo recogió Camarena. No, Salvador. ¿Cómo se llama Salvador? ¿García Soto? No, Salvador García Soto. Hay Salvador García Soto y Salvador Camarena, que es otro periodista también. El de Serpientes y Escaleras. Es García Soto, ¿no? García Soto fue el que lo recogió. Sí, gracias, Alejandro. Es que está cumpliendo años el Universal. Sí. 104 años está cumpliendo el Universal. 1 siglo y 4 años. Y bueno, el puro edificio es significativo. El puro edificio que tiene ahí una imprenta en la entrada, grandotota. Pallavicini. Es el que lo... Félix Fulgencio, que además fue famoso porque creo que también es el primer divorciado en México. Ah, sí. Y fue constituyente y era de los cercanos a Venustiano Carranza. Sí. Él, dicen que así empezó el periódico, que hizo una edición, lo reporta en un recuerdo Héctor de Mauleón, que él se enteró del destape de Venustiano Carranza en una reunión de esas, y que fue y que dijo, vamos a hacer una impresión a las 10 de la noche. Y sí, lo sacaron y lo vendieron, anunciando el destape de Venustiano Carranza. ¿Cuál destape? Pues, Venustiano Carranza era el dirigente de la revolución, el primer jefe del ejército constitucionalista. No hubo en ningún momento destape. Pues aquí lo reporta así, Héctor, dile a él, porque él lo reporta como una reunión que hubo en Gelati, en la casa del general, mira, a ver, por aquí es más, hasta lo tengo, del general Pablo González. Era muy simulador Carranza. Por ejemplo, él nunca firma el plan de Guadalupe, él lo redacta, y lo redacta de tal modo que digan, no, y entonces elegimos a Venustiano Carranza como el primer jefe. Él lo redacta, se lo pasa a su secretario, y le dice a su secretario, oye, llévalo con los generales, y si no tienen ningún punto y coma que quieran cambiar, pues que lo firmen. Él no lo firma, entonces parece una asamblea democráticamente. Era muy Carranza, era muy Carranza. Sí. Sí, claro. Sí, desde luego, pero destape, sí, no. Haya habido varias posibilidades y que alguien, un poder X, hubiera decidido que él iba a ser el candidato de algo. Jamás. No, y para septiembre del 16, o sea, prácticamente ya había derrotado a todos. A todos. No había ningún. Cuando hubo destape, él destapa a Bonilla, porque trata de imponerlo como civil, que creía que ya no fueran militares. Sí. Él destapa a Bonilla, pero Carranza nunca fue destapado. Ya me dieron la nota completa, miren, se las voy a leer y discútanle a Héctor. Sí. Sí. Porque el 24 de octubre de 1916, 23 días después de su fundación, el Universal lanzó una edición especial que salió a la venta a las 10 de la noche. Esa edición anunció el destape de Venustiano Carranza como candidato a la presidencia de la República. El director y fundador del periódico, Félix Fulgencio Pallavicini, había estado en la reunión en la que la decisión fue tomada. No quiso esperar al día siguiente para dar a conocer la noticia. Regresó al periódico y escribió o dictó lo que había visto y escuchado y entregó las cuartillas al jefe de información. Sacar una edición a aquellas horas era, según el diario, una riesgosa aventura informativa. La nota de Pallavicini informaba que los generales que pisaban más fuerte dentro del constitucionalismo se habían reunido en la calle Gelati, en Tacubaya, donde vivía el general Pablo González, para postular al primer jefe como candidato a la presidencia. El general Pablo González tomó la palabra y dijo a los concurrentes
que el objeto de la asamblea era que se unificase el criterio del elemento revolucionario y que se formase un gran partido que, contando con los más conspicuos elementos de la revolución, postulase para presidente de la República en el próximo periodo constitucional al C. Don Venustiano Carranza. De Mauleón voy por ti. Fíjate que de Mauleón entra en una cosa, yo no sé quién de ustedes ha tenido esa experiencia de abrir. Dice que ahí descubrió la hemeroteca y que fue cuando quedó cautivado. Y sí es cierto, tú abres un periódico antiguo y es sorprendente. Hay algunos más que hablan de la pasión de esto. Escritores, grandes escritores, de cuando abre uno los periódicos viejos. ¿Sabe uno cómo acaba? Y además deja tú la nota principal, que generalmente pues, es en el momento de que se hace el periódico, quizá lo más importante. Pero tú revisas deportes, sociales, la cartelera, digamos, de los 50, y es increíble, los anuncios. Es verdaderamente un viaje al pasado en todas sus dimensiones. Sí, ves los precios de las cosas, porque ves cuánto costaba el periódico en los anuncios, porque hay, si ves anuncios, venta de casas y terrenos aquí en la colonia del Valle. Sí, y es sorprendente, todo, un periódico viejo de la hemeroteca. En alguna ocasión vi el anuncio de un terreno justo en la colonia del Valle, por eso me acordé, y decía, muy cerca de la ciudad. Fíjate que yo tengo por ahí alguien en mi familia en aquella época coleccionaba las novelas por entregas que venían con el Imparcial, que era el periódico más importante en el Porfiriato. Y en el emblema del Imparcial era un águila volando sobre un globo, un mundo, exactamente el mismo que adoptó el Universal. O sea, hay una continuidad entre el Imparcial y el Universal. Pues el Universal, que se vendió en 30 centavos ese ejemplar del que les estoy platicando. Meses más tarde, una de las grandes primicias del periodismo en México, un suplemento de 4 páginas que publicó la Constitución, que sería promulgada el 5 de febrero de ese año. 50,000 ejemplares se hicieron de ese. A las 10 de la mañana no quedaba uno solo. Se tuvo que mandar a tirar una edición extraordinaria. Los nuevos ejemplares, porque además, sí es cierto, fueron pegados en los muros de las esquinas más concurridas. ¿Se acuerdan que se pegaban los periódicos en las esquinas? ¿O en algunos lugares? ¿En restaurantes? Y uno podía ver el periódico pegado en la pared. En los baños de algunas cantinas. Ahí todavía hay esa costumbre en algunos bares de lujo, que ve uno en los baños unas como vitrinas donde introducen el periódico. Sí, 104 años. Y sí, quién sabe, todos los que desfilaron por esas páginas escribiendo en notas, en reportajes. El aviso oportuno era importantísimo para la vida de nosotros. Uy, cómo no. Querías rentar o conseguir chamba, sobre todo conseguir chamba, y te ibas por el aviso oportuno y a darle. Con un marcador empezabas a circular todas las oportunidades, y ya una vez que las tenías todas acomodadas, te parabas en una esquina y descolgabas el teléfono. Y a marcar. Y órale, a marcar. Ay, sí. Fíjate que están pasando una serie, bueno, no una serie, es un capítulo nada más, es sobre la hermana de Sherlock Holmes. Enola Holmes. Enola Holmes en Netflix. Y ahí sale una cosa que usaba mucho Holmes y que usaban otros, que era enviar mensajes por los
anuncios clasificados del periódico. Se enviaba, puede ser en clave o directamente, un mensaje para alguien. Se supone que si alguien iba a comprar el periódico, lo iba a ver, iba a contestar con otro anuncio en el periódico. Los narcotraficantes dicen que así se comunicaban y que había un comunicador que tenía un programa muy famoso y que así les mandaba mensajes. Juan Pérez dice a Luis Rodríguez que ya le llegaron sus saludos, gracias. El aviso oportuno del Universal tenía una columna especial para eso, que al final de todos los anuncios de empleos y de coches y de casas, había una columna que se llamaba Diversos. Y ahí dabas las gracias, ahí podías avisar de un evento, ahí podías publicar hasta una oración. Lo que tú quisieras lo publicabas, y a veces era 2, 3 columnas de Diversos. Sí, había para buscar pareja. Sí, claro. Bueno, pues Eilío Ortiz, que ahora es el que maneja ese medio de comunicación, cumple hoy 104 años de vida, más de un siglo de registrar la historia moderna de México y en el mundo. Claro que es motivo de celebración y es un esfuerzo de un grupo muy importante. Dice Eilío Ortiz, hoy tenemos más audiencia que nunca. Sí, y hubo una época en que cuando estaban los Lance Duret, el Universal pasó una época oscura, ¿no? Que era un periódico que perdía las notas y una serie de cosas. Tenían la fama aquella de cómo, porque a Enrique Lubet le encantaba contar un cuento sobre cómo iban a reseñar el eclipse de sol los distintos periódicos. Se ponía el Heraldo de entonces, Quick, matrimonio entre el sol y la luna. Y así cada periódico tenía su estilo y decía, el Universal perdió la nota. Sí, etapa claro, negra. Llega Eilío Ortiz, que está relacionado con los Lanzuret, y lo revoluciona. Se vuelve un periódico muy bueno, la verdad. Claro, en todo. En elemento, plumas, impresión. Un periódico que alguna vez dejó de salir 18 días porque estuvo censurado. Daniel Cuevas dice, periódico chayotero. No se preocupe, la ventaja del periódico es que sirve para muchas otras cosas. Sí. Servía para forrar los botes de basura, para cuando estabas arreglando, pintando algo, para envolver cosas. ¿Te acuerdas que en las tiendas, en las misceláneas, hacían un cucurucho con periódico y ahí te ponían los jitomates, la cebolla, los huevos, todo eso te lo ponían ahí cuando no había bolsas de plástico en la cantidad que después hubo? Sí, también servían para forrar piñatas, pero para estas personas no hay mujer honrada, ni periódico decente, no hay nada. ¿Qué significa? No es cierto que sea chayotero, es un periódico con muchos colaboradores de diversas ideologías. Además. Pero además, que yo también me pregunto lo mismo, o sea, ¿qué esperan? Que todos los periódicos digan sí y todas las mañanas aparezcan fotos de aplausos a lo que está haciendo el gobierno en todos sus niveles, o los gobernadores o los diputados. La prensa tiene la obligación de estar criticando. Si te gusta o no, ese es asunto tuyo. Mire. No tiene por qué todos estar de acuerdo en lo que dice el presidente o el gobierno o los senadores o los diputados o la Suprema Corte de Justicia. Sí, acuérdense, es que el Universal era el medio de Monsiváis, de Berto Castillo,
tantos eran colaboradores notables y ahora hay unos muy buenos. Caricaturistas importantísimos. Elio Flores era de Universal. Entonces, yo no entiendo qué quieren. Elogios, todo el tiempo elogios al gobierno, a todos sus niveles. Qué horror de país, ¿no? Le toca a los medios hacer recuento de todo lo que sucede en este país. Y miren, uno de ellos es 3 veces más robo de gas LP ahora que cuando estaba Peña Nieto. Son los números oficiales. Lo único que hacen los medios es recabarlos, compararlos y exhibirlos. No es que sean o no chayoteros. Incremento en el delito del robo de gas LP, el principal combustible utilizado por las familias mexicanas, dicen. Pemex mismo reporta 2.602 casos en los 20 meses de este gobierno, contra 866 en el periodo de Enrique Peña Nieto. Y es que una cosa que se dio es que este gobierno empieza a atacar el huachicoleo, a meter más vigilancia y lo que tú quieras, pero después sucede que se empiezan a robar el gas. Entonces ahora encontramos en lugares como Puebla, como Veracruz, que también esos ductos, los de gas, empiezan a ser más explotados que los de gasolina. Entonces realmente no se acaba con el problema, simplemente cambia de modalidad. Antes era gasolina, ahora es gas, y así la mafia no se corta, sino que nada más se quitan de un lado y cambian dan un giro al producto que se van a robar. Y fue una de las cosas que sucedió. Josefina Galván Cisneros, de Naucalpan, 76 años. Tengo 2 periódicos muy antiguos llamados Tiempo de México. Uno es de enero de 1829 a marzo de 1833. Abarcan ese tiempo. Y el otro es de febrero de 1913 a noviembre de 1914. Me gustaría que Mario o Alejandro me dijeran en dónde los puedo vender y cuánto sería el costo de cada uno. Ojo, esa es una publicación que imitaba los periódicos, digamos, de época de la Revolución. Y el otro, en 1808, por ejemplo, no había un periódico propiamente dicho. Empezarían a salir El Despertador Americano y otros. Esta publicación, Tiempo de México, salía los lunes encartado, no me acuerdo si en el Universal o en Excelsior. Sí. Y era una publicación que hicieron varios historiadores importantes, entre ellos Eduardo Blanquel, que fue un notable profesor de Filosofía y Letras. Y lo que hicieron fue ir contando la historia de México como si fueran notas periodísticas. Luego se editaron en 2 tomos pequeños por la SEP. Entonces no tienen valor, o sea, realmente el valor es la nota que trae, que si cayó el gobierno, que si la revolución, que si todo eso, pero no son periódicos originales. Es una publicación que se llamó Tiempo de México, de hace 30 años. ¿Y entonces valen algo? No, vale las notas que trae, consérvelos para sus hijos, para sus nietos, siempre traían notas interesantes. Es una manera distinta, digamos, de conocer la historia. Y son delgaditos, pero no son originales ni de la época, vamos. Tendrán 30 años de haberse publicado. Sí.